don Randall. Ahí lo estamos escuchando, muy lejos, pero si se puede acercar, ahí está mejor. Un gusto estar con ustedes, un placer. Gracias, don Randall. Bueno, ustedes dicen que el terreno en Cartago para el nuevo hospital está sobrado, como se dice popularmente. Sí, mire, todos los terrenos en Costa Rica tienen características y condiciones diferentes, ¿verdad? Sin embargo, todos los estudios del terreno actual, o por lo menos donde se estaba haciendo la licitación del Hospital de Cartago, pues nos indican que no tienen ningún impedimento desde el punto de vista técnico, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que se puede hacer ahí un hospital sin ningún tipo de problema logístico o técnico que vaya a afectar la infraestructura en la etapa constructiva o en la etapa de operación. ¿Cuánto mide el terreno, don Randall? Mire, el dato exacto no lo tengo, no lo manejo exacto, la verdad. No quisiera dar un dato si no lo tengo, no tengo los planos y eso. Okay. Claro, ahora, don Randall, la discusión en torno al terreno parecía superada, ¿no? Después de que ya se estableció que aquella empresa mexicana lo iba a hacer, luego la empresa renuncia a hacerlo. Si aparece otra empresa que vaya a hacer el hospital, es en el terreno que ya, pues, no sé, usted me corrige, si ya por superado el tema, ¿por qué pensar en otro terreno? ¿O es que aún a este escenario de hoy se está pensando que ahí no, que sea en otro lugar? Mire, eso serán las autoridades de la caja lo que deberían responder esa pregunta. Si usted me pregunta a mí, yo diría que por sentido común, por el avance que se lleva sobre los estudios de ese terreno, una nueva etapa, ya sea una readjudicación a la empresa que quedó en segundo lugar en este proceso licitatorio, o un nuevo proceso licitatorio debería hacerse en el mismo terreno. Y esto porque eso ahorraría muchísimo tiempo, ¿verdad? Iniciar en un nuevo terreno implicaría que la caja debería hacer un proceso de compra licitatorio para un nuevo terreno. Posteriormente vendrían estudios y análisis sobre ese terreno con mucha rigurosidad, porque para hacer un hospital se requieren muchísimos estudios, y posteriormente la etapa de licitación para el diseño y la construcción. Con ese escenario de un nuevo terreno, ¿verdad? Que reitero, yo no le veo mayor sentido. Si fuera ese un escenario, eso nos llevaría, hemos dicho, a un proceso en donde no vamos a tener un hospital de aquí a los próximos 10 años. Yo le quería preguntar, muy buenos días, en algún momento se habían lanzado las alertas de que era imposible construir aquí en ese terreno por el tema de que era propenso a que el agua se empozara o se inundara. ¿Eso dónde quedó? ¿De dónde vienen esas alertas o por qué se descarta también? Mire, sobre ese terreno se han dicho muchas cosas, pero nada de eso tiene, hasta donde yo haya visto y conocido, sustento técnico, ¿verdad? El único sustento técnico que yo conozco son los estudios que se han hecho por firmas o especialistas en el terreno, y todos los estudios lo que indican es que el terreno es apto para construcción. Ahora, desde el punto de vista de ingeniería, ¿verdad? Siempre hay condiciones que hay que atender, que hay que trabajar o que hay que amortiguar, para decirlo de alguna forma. Hay temas sísmicos en el país, en diferentes puntos del país, casi que en todo. Hay temas de condiciones de terrenos, hay temas efectivamente, a veces en algunos terrenos, dichosamente en Costa Rica hacemos una pequeña excavación y ya brota el agua. Bueno, para todo eso hay ingeniería, ¿verdad? O sea, el tema en el diseño, se toman las previsiones necesarias para atender esas circunstancias. Por eso se hacen los estudios previos para saber que en construcción nos vamos a topar con ciertas condiciones, y por eso hay que diseñar el edificio para atender las necesidades o las condiciones que tiene la zona o el terreno, ¿verdad? Si yo les digo, bueno, cuando se hizo, por ejemplo, la excavación en la Asamblea Legislativa, aquello era una laguna, ¿verdad? Había que sacar el agua con bombas, bueno, porque esas son las condiciones propias de los terrenos en Costa Rica o en una gran parte del país, sobre todo en el gran área metropolitana. Don Randall, es decir, si usted lo contratan, nos llaman ahorita y lo contratan en papel de ingeniero para que construya, no un hospital, lo que sea, en ese terreno, usted dice, sí, me la juego sin ningún problema. Mire, con los estudios que hay, yo diría que sin ningún problema. Ahora, hay cosas de cosas, ¿verdad? Cada proyecto tiene su
su rigurosidad técnica, ¿verdad? Uno no puede generalizar, ¿verdad? Si usted me dice a mí, bueno, ahí vamos a hacer un edificio de 80 pisos, bueno, vamos a ir a hacer un estudio para ver si ahí podemos hacer un edificio de 80 pisos. Si usted me dice, bueno, ahí vamos a hacer una gasolinera, bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿verdad? Si ahí se puede hacer una gasolinera o no. Hay muchos factores, en verdad, y por eso, reitero, se hacen estudios preliminares, y por eso yo decía que volver a un escenario de un terreno nuevo implica muchos años de pérdida, porque hay que hacer estudios de muchísimas cosas que toman mucho tiempo. Sí, ingeniero, es que estoy buscando, porque me llama mucho la atención, y perdón la terquedad, pero perdón sobre todo el desconocimiento. ¿Por qué se está hablando de nuevo terreno? Es que yo cuando le hacía la pregunta anterior es, ¿acaso el tema no había sido superado? ¿O es que aquí alguien tiene una ocurrencia de volver a hablar de en ese lugar, no en otro, llevémoslo para otro lado? Que era, cuando tuvimos a una de las diputadas oficialistas, era justo la consulta que le hacíamos, de... cuando renunció la empresa decíamos, bueno, creíamos que la discusión se iba a centrar en si se iba a volver a licitación de otra vez, si se iban a tomar en cuenta las empresas que ya habían participado o no. Pues creíamos que por ahí iba a ir la discusión, no por el lado de un nuevo terreno, porque ya eso estaba para nosotros súper solucionado. Yo creí que sí, ingeniero. Ustedes coincido, o sea, el tema de un nuevo terreno no debería ser tema. No tiene ningún sentido práctico ni económico, y desde el punto de vista de impacto social, por supuesto que tampoco, ¿verdad? O sea, si nosotros ahora tenemos un escenario, y es que la empresa que estaba adjudicada abandona la obra, ¿verdad? Lamentablemente eso ocasiona digamos, una distorsión en el proceso. Cabe recalcar que aunque la empresa mexicana hubiera continuado, el hospital no iba a estar en menos de 3 años y medio a 4 años. ¿Por qué? Porque la empresa mexicana tenía 1 año para hacer el diseño del hospital y posiblemente 2 años y medio a 3 años en la etapa constructiva, ¿verdad? Eso nos llevaba como a 4 años para tener un hospital. Ahora estamos en un escenario donde se abre una ventana de posibilidades. Una, tal vez la más práctica, es que la caja logre encontrar el portillo para encontrar nuevamente contenido presupuestario y reasignar dentro del mismo proceso licitatorio a la empresa, digamos, que califica después de la mexicana. Sí. Ese sería como el escenario mejor. ¿Por qué? Porque ya el terreno está, los estudios están, le adjudicamos a una nueva empresa y le damos el plazo que corresponde para que diseñe y construya, ¿verdad? Pues sí, pero sí, es que... Sí, ese es el escenario mejor, ¿verdad? Desde el punto de vista de tiempo. Porque don Randall, pensando mal, cuando doña Marta, la presidenta ejecutiva sancionada de la Caja, saca un video, Angie, ¿fue el lunes o el fin de semana? Diciendo, pongo alertas. Que vean a ver lo que están haciendo con el hospital de Cartago. Sí, alerta, póngale cuidado que mientras yo esté sancionada, ojo con lo que van a hacer con el hospital de Cartago. Pensando mal, ¿es eso? O sea, que alguien quiere desviar el tema hacia discutir lo del lote otra vez. Decía, en la Asamblea Legislativa tuvimos la oportunidad de asistir a la Comisión Especial de Cartago, donde fuimos convocados. Yo decía que una empresa de construcción es una empresa que tiene, digamos, dentro de su esquema mucha rigurosidad técnica, mucha rigurosidad financiera, por lo complejo de un proyecto de esta naturaleza. Pero cuando nos meten en el campo político no somos tan buenos. Entonces es que yo no podría leerle, digamos, esos comentarios o interpretarlos. Lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista técnico, digamos, estamos todavía en una licitación que no se ha cerrado, las condiciones estaban dadas, un concurso público abierto, las empresas presentaron sus ofertas, ¿verdad? Así es que no entendería, digamos, de qué estamos hablando, o de qué, digamos, a qué se refiere alguien cuando dice tengan cuidado con lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es lo que está pasando, ¿verdad? Hay una oferta que se adjudicó a una empresa mexicana. La empresa mexicana, por alguna razón que desconozco, no los conozco a ellos, renunciaron a la posibilidad de continuar, y en buena teoría lo que procede es ver la posibilidad de adjudicarle a la que quedó en segundo lugar, si es que cumple con todos los requisitos técnicos, que creo que sí, ¿verdad? No sé si hay intenciones, ese comentario de que del nuevo terreno de pronto ha salido, digamos, en la Asamblea Legislativa dentro de los escenarios que se analizan, ¿verdad? El peor de los escenarios sería cambiar a un terreno, que es lo que se ha dicho en algún momento en medios de comunicación. El único escenario real en este momento es que el nuevo hospital a la deriva otra vez.
Don Randall, Así muchas es. gracias. Un gusto, un placer estar con ustedes. Que le vaya muy bien. Don Randall Murillo es el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción. Déjeme y le añado un poco